entré antes de que empezara a funcionar Endesa. Yo entré en el año 47 y Endesa empezó a producir en el 49, que vino Franco a inaugurar y nos dieron una paga extraordinaria. Y me marché en el 1988, o sea, estuve trabajando 41 años. Yo tenía aquí tenía un taller en Ponferrada, tenía un taller y también trabajaba para afuera, para la gente. Tenía 4 hijos, mis padres, y no había que comer ni nada, entonces había que vivir una vida muy crítica. Estuve de criado ahí en un pueblo que le llaman Santalla hasta que fui a la Mile. Yo de chaval, en cuanto aprendí las 4 reglas, ya me largué del pueblo. Cuando empecé a trabajar aquí fue en el año 46. Y luego después, cuando vinieron los alemanes, ya nos mandaron a trabajar al montaje de las calderas alemanas. Una vez que se acabó el montaje, empezamos la explotación, iban a buscarnos en camiones a los pueblos. Nosotros no sabíamos lo que era una empresa eléctrica, ni mucho menos. Yo ya venía de un colegio interno y me encuentro con todo este montaje, cuando llegué aquí me asusté al ver toda esta central haciéndola con las columnas, remachando los tornillos. Y una cosa gigantesca, para mí era una cosa gigantesca. Y ya estábamos aquí unos 1.200 trabajadores. Había un parque de carbones aquí, montaban el carbón aquí y luego por medio de sapos entiende un aparato que había mecánico que tiraban de los cables y iban llenando, echando el carbón a las tolvas. Las cintas los elevaban a las calderas y las calderas caían y lo quemaban. Es como hacíamos en aquella época. Era horrible. Había muchísimos accidentes. Porque cuando se empezó, en aquella época no había seguridad, ni mucho menos en los trabajos. Luego sí, ya había un ingeniero de seguridad y ya había más control, pero al principio de empezar la térmica, muy mal. Las horas que trabajábamos aquí, muchísimas, porque había muchas averías. Antes, por ejemplo, hoy vas a un comercio y tienes tornillos de todas las medidas. Y en aquella época no había nada, había que hacer todo. Yo hacía las tuercas, los tornillos, hacía todo para ahí. Miles y miles y miles de ellos. Entonces, pues, estábamos trabajando de esa manera. Aquí en El Bierzo, en toda la provincia de León, prácticamente nada más había dos fresadores, que era uno en la Minero, Luis de Ponferrada, y otro en la térmica, que era yo. No había ninguno más. Entonces, todas las minas y toda esa gente que tenía problemas con los piñones, de los cablestantes, de los coches, de las motos, todo eso, los hacíamos aquí. Y luego después, cuando ya pararon esto, la central esta, ya nos mandaron para Cubillos. En Cubillos montaron las turbinas eran japonesas, de la Mitsubishi. Porque esto lo cerraron, ¿sabes? Y porque esto aquí hubo un incendio y los interruptores pues explotaron y ardían todo el parque aquí, ardió todo. Aquí estaban los transformadores de alta, ¿entiendes? Y después pasaban otros ya de baja para distribuir la corriente. O sea, a consecuencia de una mala maniobra, no saltaron los interruptores, las válvulas de seguridad, y entonces se incendió todo el cableo. Todos estos túneles que hay, que todo el parque de transformación, que era aquí, estaban aquí todos los transformadores y las columnas de distribución, y va todo minado. Por debajo va todo minado con unos túneles de 2 metros de ancho por 2 metros de alto, y va todo el cableo. Y una maniobra se prendió todos los cables y ardieron. Entonces ahí no se podía producir corriente. Entonces la empresa pues, se encontró en una situación difícil. Claro. Entonces nos juntamos todos los trabajadores en una reunión y acordamos de trabajar todas las horas necesarias, extraordinarias, y sin cobrar a la empresa nada. Teníamos otro cargo de estar pendientes de la caldera para que siguiera el fuego vivo, para que hubiera la misma temperatura siempre y la presión, pero cuando venía carbón malo, entonces se tascaba todo, y bueno, aquello todo a base de mazo. Es que quemaban el carbón y se quemaba muy mal, y salía el volátil por arriba, escoria pura y dura, y negra como un pote, y tenía un coche blanco, y un día que escapó todo el gas por arriba, toda la ceniza, cuando fui a buscar el coche no lo encontraba, que no sabía cuál era el mío, de la ceniza que tenía encima.
Hubo una ocasión, una huelga, que tuvimos que dar marcha atrás porque nos habían militarizado a todos. No estábamos todavía Entonces, en la democracia. No estábamos. Entonces, nos militarizaron y claro, cuando llegó la hora de la verdad estuvimos esperando hasta las 12 de la noche que cumplía el plazo. Y a las 12 de la noche en punto nos estaba esperando ya el director de Endesa, subimos a decirle que cortábamos la huelga. Y ya no la hicimos porque cualquiera, en aquella época te militarizan, menudo follón que se hubiera armado. Nosotros en Cubillos allí escoltados, Me acuerdo yo de aquel allí tema. para que no parara la central, pues fue la policía, todo allí escoltados. Porque aquí teníamos una ventaja que tenían economato. Teníamos economato y claro, los artículos eran un poco más, no había aquello del IVA y eso, ¿no sabes? Y entonces, pues, así aquí después ya se empezó a ganar un poquitín más. Porque muchos, cuando era de primero, como ganaban poco, se marcharon. Los que tenían, por ejemplo, oficio o así, pues se marcharon para el extranjero y eso. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y mi pobre madre tuvo que sacarnos adelante como pudo. Y no había estos medios que hay hoy. Hoy tienes ayudas por todos los sitios. Antes no había ninguna ayuda. Las empresas también influyeron mucho en el desarrollo del bienestar de los que trabajábamos, no cabe duda. Endesa siempre fue una empresa que pagó bien a sus trabajadores. Y de hecho después, cuando la Endesa empezó a funcionar perfectamente, los trabajadores estábamos en unas condiciones óptimas. No teníamos queja de Endesa y no hay nadie que la tenga, vamos. No creo yo que haya nadie que la tenga. Entonces ya nos fue aumentando el sueldo y todo eso. Y teníamos después 5 pagas o así, nos daban extraordinarias. Primero, pues teníamos crédito del economato para comprar el economato, teníamos crédito para la vivienda, crédito para comprar muebles, teníamos una ayuda de estudios, teníamos una parte importante de la electricidad que nos daba Endesa, en fin, una serie de ventajas que no tenía otra gente. Tenía una escuela de aprendices en una empresa, nadie. Sin embargo, ahí salían unos oficiales maravillosos, porque nos enseñaban todo lo que era la mecánica, la química, todo en absoluto. Y hay una ventaja, y hoy pues hay muchas facilidades, hay más facilidades porque hay universidades, hay academias, hay de todo, y antes no teníamos apenas nada, y teníamos que hacerlo, era la empresa quien te ayudaba a hacer algo el día de mañana. Claro, ¿qué influyó Endesa para el Bierzo? Pues le dio muchísima importancia. Yo nací en Ponferrada y estábamos de aquella, cuando empezó Endesa, habría unos 34.000 habitantes, más o menos, no había más. Y en un periodo muy corto, pues se amplió Ponferrada de una manera vertiginosa. Se hicieron casas, se hicieron calles, se hicieron la reoca. Y nosotros estábamos aquí 1.200 en aquella época y hoy me parece que hay 200 y algo. Y claro, influyó mucho para la producción de las minas. Aquí se metían camiones de carbón, bueno, enormes. Todas las minas trabajaban. Y Endesa hizo para el Bierzo, fue vamos, una fuente de ingresos. Aquí ya estábamos trabajando unos 1.200 empleados. Aparte de ello, pues todo el montaje y todos los túneles, todo, no había excavadoras y no había nada. Hubo que hacerlo a pico y pala. Aquí te venían de todos los pueblos del Bierzo, iban los camiones de Endesa a buscarlos, venían a trabajar a pico y pala y los llevaban otra vez de regreso a sus casas los camiones. Aquí se formó muchísima industria, primero porque Endesa compraba para materiales de tornillería, compraba herramientas, compraba, bueno, de todo lo que hacía falta para una central. Los comercios vendían, había movimiento de dinero aquí en Ponferrada, se notó muchísimo. Endesa influyó muchísimo para Ponferrada. Luego sus empleados fueron haciendo sus casitas alrededor, porque aquí, yo recuerdo que aquí no había ni una casa. Sin embargo, después, a la medida que había pasando los años, todo esto de Compostilla uno se llenó de casas, de gente, de empleados, casas bajitas, cuando se empezó, y esto, Ponferrada creció muchísimo.
Eso es importante para que los que vengan detrás que sepan lo que pasamos y cómo se vivía antes eso.